Gloria a Dios. Y qué bueno, hermanos, que participamos en ese esgrima bíblico, ¿verdad? Y qué importante, hermanos, es que nosotros estemos siempre relacionándonos con alguien que nos ayude a estar, hermanos, al tanto de lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. Pero me quiero enfocar en la segunda parte del texto. Dice, y el que gana almas, dice que es, el que gana almas es sabio. Amén. Oremos a Dios. Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta noche. Después, Señor, de haber participado, aleluya, durante esos cánticos, esta dinámica, Señor Jesús, esta célula, Señor, se ha esforzado por presentar algo agradable delante de ti, Señor, que sea edificante para la iglesia. Ahora, Señor, nos dedicamos, Señor, a meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas y que tu presencia esté en cada palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, hermanos, diciendo gloria a Dios. Aleluya. Bueno, las instrucciones por parte del pastor es que cada miércoles alguna célula va a estar participando y vamos a estar haciendo énfasis del verbo que nos toca trabajar en la semana. Y según, hermanos, en nuestro calendario evangelístico, esta semana nos toca el verbo contactar, ¿verdad? Contactar. Y el título de esta enseñanza es Sabiduría en el Evangelismo. Aleluya. ¿Cómo es, hermanos? Sabiduría en el evangelismo. Se necesitará tener sabiduría para evangelizar. ¿Ven? Contactar, hermanos, según el diccionario de la Academia Española, es establecer comunicación con alguien. Ahorita el hermano Mauricio hablaba de lo que se ha estado haciendo y de lo que se trata de hacer esta semana, y habla de hablar con los hermanos y contactarlos y decirles que vengan al evento Levante. Pero en esta noche, hermanos, nos vamos a ir más allá todavía de lo que es contactar, y quizá nos vamos a dar cuenta de que necesitamos hacerlo. Amén. Contactar es establecer, mire, comunicación con alguien. Amén. Eso es contactar. Hacer que algo esté, ¿cómo, hermanos? En contacto. Eso es contactar. Que algo esté en contacto. Se trata de interactuar. Se trata que cuando una persona se quiere comunicar con alguien, pero interactuar, hermanos, también se trata de tener una relación personal o una relación más personal. Eso es comunicar, relacionarse, amén, comunicarse. Las relaciones son vitales en el ser humano. En cuanto nace un bebé y luego inmediatamente lo ponen sobre el cuerpo de la mamá, porque es importante que el bebé, hermanos, desde un principio tenga que fortalecer sus lazos teniendo a su mamá de contacto. Amén. Desde siempre, hermanos, desde la niñez, el ser humano necesita tener relaciones con alguien. No se puede vivir solo. No podemos vivir aislados, hermanos. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, hermanos, el verbo contactar nos lleva a reflexionar en las siguientes cosas que vamos a hacer. Desafortunadamente, no todos los contactos o las relaciones o los lazos son buenos. Hay algunas relaciones que nos pueden llevar por caminos equivocados. Hay algunos contactos que no son beneficiosos para nosotros, hermanos. Pero hay contactos
Entonces, hay relaciones que nos pueden llevar a tener una mejor vida. Aleluya. Un mejor futuro. Todo depende, hermano, de la relación que usted tenga. Ahí en Primera de Nicodemo dice que el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿verdad? Dice que las malas amistades, eso se dice en la Biblia, las malas amistades, hermanos, hacen que se corrompan las buenas costumbres. Entonces, hermanos, hay relaciones malas que nos pueden llevar a la muerte, pero hay relaciones buenas que nos pueden llevar a tener una mejor vida y un mejor futuro. Y a causa de que muchas veces las relaciones, hermanos, pueden ser peligrosas, algunas relaciones, optamos, hermanos, muchas veces por evitar las relaciones. Evitar tener amigos, evitar tener contactos, hermanos. Y esto nos lleva a que vivamos como cristianos en una vida aislada. Aleluya. A vivir apartados de la sociedad. El pensar que todas las relaciones son malas, hermanos, nos ha llevado muchas veces a vivir en una burbuja llamada religión, para no contaminarnos del mundo. Porque si nos juntamos con el mundo, corremos el riesgo quizás de contaminarnos, de que piensen que nosotros ya estamos empezando a aullar, ¿cómo se dice? En ese dicho, amén. Y quizás por eso muchos pastores o líderes de las iglesias tratamos de evitar que los hermanos tengan ciertas relaciones con el mundo. Porque tenemos temor de que vayan a salir perjudicados. Como padres, también tratamos de que nuestros hijos no se junten con cualquier persona, que se relacionen con los muchachos de la iglesia, porque creemos que así nuestros hijos estarán mejor. De hecho, mi papá, yo recuerdo que él me decía, porque antes, hermano, las calles no estaban tan iluminadas como aquí, allá en México, donde yo vivía, hermanos, era un poquito allá, y toda la calle oscura, y se juntaban los muchachos allá en la esquina, y en la noche nomás se veía la lucecita de los cigarros que se prendían y se apagaban. Y mi papá me decía, nunca vayas a juntarte con esas personas que están allá en la esquina. Le llamábamos los marihuanos. Amén. Y decía mi papá, no se vayan a juntar con los marihuanos. Y para nosotros, hermanos, era no juntarnos con ese tipo de gente. Aleluya. Nuestra vida tenía que estar en la iglesia, en la religión. Pero realmente, ¿hasta dónde puede llegar, hermanos, nuestro aislamiento? ¿Es bueno que la iglesia esté aislada? Si nuestro lema es, sí, como Jesús, como dice aquí, hermanos, ¿qué es exactamente lo que Jesús hizo? ¿Qué es lo que Jesús quiere que hagamos para cumplir el propósito? Aleluya. Miren, Jesús, hermanos, para entender mejor, Filipenses capítulo 2, en el verso 6, habla de lo que Jesús hizo.
Y dice que el cual, hablando de Jesucristo, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, ¿qué, hermanos? Se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. De estar, hermano, en la realeza, de estar en el trono, de estar en gloria, hermanos, se despojó de todo eso para vivir, para venir, hermano, y vivir entre nosotros. Su destino no fue un palacio. Su destino, hermano, fue la realeza. Su destino, hermano, no fue tener amistades de la realeza. Aleluya. Su destino, hermano, al venir a este mundo fue vivir en pobreza, en necesidad y estar rodeado de gente necesitada, de gente rechazada, hermano, de gente, hermano, que no era querida por la sociedad. A eso vino Jesús. Sus relaciones más cercanas, hermanos, de Jesús, ¿sabe con quiénes? Era con los rechazados, con los pobres, con los enfermos, con los tristes, con los heridos, con los que no valían nada a los demás. Ese eran sus amigos, aleluya. Con ellos se relacionaba Jesús. Muchas veces la religión nos lleva a vivir entre cuatro paredes, hermanos, separados de los demás, pensando que así estamos haciendo como Jesús. Pero realmente así estamos haciendo como Jesús. Un día Jesús fue a un árbol que estaba por allí porque tenía hambre y quería cortar un higo. Y dice que se acercó a la higuera, hermano, y le buscaba, abría entre las ramas y no encontraba fruto. Dice la palabra de Dios que grande fue la molestia de Jesús porque no encontró fruto en la higuera. Solamente veía hojas, solamente veía apariencia, pero sin fruto. Ni había fruto. Aleluya. Representaba la higuera, o qué representa la higuera. La higuera, hermano, representaba la religión, la higuera representaba el fariseísmo, aleluya, y años de religión, de rituales, no habían conseguido nada hasta ese momento. Pero Jesús, en 3 años de ministerio, formó una sociedad perdida, aleluya, porque él venía con una estrategia, mientras la idea estaba encerrada entre 4 paredes y no producía fruto, aleluya. Jesús andaba por las calles entre los necesitados, entre los enfermos y entre los perdidos, aleluya. ¿Cuál fue la fórmula de éxito de Jesús? ¿Por qué la gente le seguía en multitudes, hermanos? ¿Sabe cuál fue el éxito, la fórmula del éxito? El contacto con la gente. El contacto, aleluya. Le llamaban amigo de pecadores y otras cosas más fuertes. Pero ¿quiénes eran los que lo criticaban? Los de la higuera. Los de la higuera, los que eran sin fruto, son los que se encargaban de estar murmurando contra Jesús, diciendo, mira, ¿con quién se juntan? Mira cómo es, cómo andan. Aleluya. ¿Pudiera ser un riesgo ese contacto con los de afuera? Probablemente sí. Nuestros padres por eso nos cuidaban. Probablemente sí, los pastores por eso cuidan al rebaño, porque hay temor de que las personas sean contaminadas o sean dañadas. Pero le voy a decir una cosa en esta noche. Si no hay relaciones, o si no hay relación, no hay salvación.
¿Cómo vamos a salvar a una persona si no nos relacionamos con ella? Y no es por Bluetooth por el cual nosotros nos vamos a contactar. Es por contacto, ¿no? A la antigüita. Aleluya. Batallamos en estos días de orar. Y luego batallamos en la semana de anotar. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos contactos. O al menos yo. Yo le batallo bastante. Le decía a los hermanos de la célula, pues yo tenía 2 contactos, pero uno de mis contactos ya se fue con el novio y ya no la tengo de contacto. Solamente me quedé con uno. Y mi esposa pues está preocupada porque cuando nos notamos, le decía a mi esposa, pásame uno de tus contactos. ¿Por qué? Porque no tenemos amigos. Porque no tenemos contactos, hermanos, no tenemos relaciones con los perdidos. Y queremos usar el grupo de la oración. Y le decimos al Señor, Señor, estamos en la semana de oración, por favor, mándame 2 contactos que los necesito porque el hermano Mauricio me los va a pedir. Aleluya. Y nosotros abrimos el departamento de contactos del cielo. Y luego nos dicen allá, porque como dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Y le hablamos al departamento, al cielo, y luego ya el cielo nos dice, departamento de contactos a sus órdenes. Oh, sí, estamos en el ciclo de inicio del evangelismo. Necesito 2 contactos y 2 para mi esposa, por favor. Realmente así trabaja esto. Así es como Jesús. Proverbios capítulo 11, verso 30, lo que leímos dice, el que gana almas es sabio. ¿Qué se necesita, hermano, para ganar almas? Sabiduría. Sabiduría. Amén. ¿Qué significa ganar un alma? Ganar un alma significa guiar a una persona a Cristo hasta que sea su vida transformada. Eso es ganar un alma para Cristo. Traerla de la mano, aleluya, en un proceso hasta que su vida sea transformada. No significa solo de hablar de Jesús, de evangelizar, de predicar de Jesús, aleluya. Una cosa es eso, hermano, y otra cosa es ganarse un alma. Un proceso de guiar y acompañar a una persona para que conozca a Jesús y cuidar que esa persona sea transformada. Eso es ganarse un alma. El acompañamiento, el estar con la persona. Y realmente, hermano, para ganarse una persona se necesita sabiduría de parte de Dios. Se necesita sabiduría para salvar un alma. No es fácil salvar un alma. No es fácil rescatar a una persona, menos en estos tiempos. El que gana almas, aleluya, es sabio. Se necesita sabiduría para ganarse a una persona. Es ir luchando en el camino juntos con la persona y pasar por muchos obstáculos, aleluya, que aparecerán en el camino, pero tomar, hermanos, decisiones juntos, aleluya. Juntos la persona y yo, junto a la persona con la que me estoy relacionando y yo, aleluya, ir juntos hacia Cristo. Eso es el proceso de llevar una vida de contacto. Y no solamente el de una semana, la semana de contactar, aleluya. No, el contacto, hermanos, es un estilo de vida, aleluya, estar con la persona siempre. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Aleluya. Es ir, hermano, en el camino. La Biblia dice que en una ocasión cuando Jesús fue crucificado,
Hubo un alboroto, hermano, en la ciudad. No se hablaba de otra cosa más que de Jesús, el que se creía que iba a ser el rey de los judíos. Muchos habían puesto su esperanza en Jesús. Muchos estaban contentos porque se había acabado el pisoteo de los romanos. Pero ahora su esperanza había muerto. Empezaron a dispersarse. La palabra de Dios dice que cuando el pastor se va, las ovejas se dispersan. Y sí, empezaron a dispersarse. Pero cuando Jesús, hermano, resucita, dice la palabra de Dios que Jesús se encargó, se dedicó a estar visitando hogares. Hogares donde habían perdido la fe, la esperanza. Ahí va Jesús. Pero no solamente fue a los hogares, sino que dice la Biblia que también se fue por los caminos. Y en el camino de Emaús iban dos hombres desalentados, tristes. Habían puesto su esperanza en un hombre. Habían puesto su esperanza en palabras, en la palabra de Dios. Pero ahora se habían dado cuenta de que todo era falso, que no era como ellos pensaban. Solamente había sido un profeta más. Desaliento, como puede sucederle a mucha gente que puede haber sido dañada en la misma iglesia. Líderes malos en la iglesia, hablo de esa iglesia, porque hay gente dañada por hombres de la iglesia, que no quieren nada con Dios, que están desilusionados, que están deprimidos, que en la iglesia algo pasó que los hizo alejarse. Ellos iban tristes cuando Jesús se acerca a ellos y ellos no se dan cuenta que Jesús va caminando a su lado y ellos van platicando de lo triste que se sentían. Aleluya. El camino está lleno de situaciones tristes y la gente necesita a alguien que vaya caminando junto a ellos. No es posible, hermano, que los dejemos solos y que los esperemos a cierta fecha para invitarlos a la iglesia. Lo más esencial sería que nosotros los acompañáramos todo el tiempo para que en su debido tiempo ellos nos acepten venir a la iglesia. Jesús los escuchó. Jesús tenía que escuchar para ver cómo se sentían. No solamente Jesús los escuchó, sino que se quedó con ellos a cenar. Y en la cena Jesús les empieza a hablar. Les empieza a recordar las cosas que el mismo Jesucristo había dicho. Aleluya. Y les reveló, hermano, quién era él. Aleluya. Y él desapareció. Y ellos dijeron, no es verdad que cuando él los hablaba, nos ardía el corazón. No es verdad que cuando se nos pegó y empezó a hablar con nosotros, empezamos a sentir algo diferente. Esa desilusión, esa frustración se empezó a borrar y empezamos a ver otra vez la vida diferente, hermano. Hubo alguien que se acercó y empezó a hablarles otra vez. Y dice la Biblia que sus ojos se abrieron. La gente necesita abrir sus ojos. Pero nosotros, hermanos, estamos esperándolos hasta dentro de 4 meses que llega el ciclo para guardarlos. Aleluya. Cuando en el principio debimos, hermanos, ir caminando con ellos en el camino para que cuando llegue la fecha ya tengamos a nuestro contacto. Yo le quiero preguntar en esta noche. Haga memoria. ¿Quién apareció en su camino cuando usted
iba desanimado. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que se le pegó a usted para que usted abriera los ojos a la verdad y viera la vida de una forma diferente? ¿Quién fue? Yo he escuchado a un hermano muchacho, ya está casado, y habla de preside de una forma poderosa, predica de una forma poderosa, y él tiene el lenguaje del cholo todavía. Y digo yo, ¿quién lo traería? ¿Quién acompañaría a ese hermano al camino de Dios para felicitar por el tremendo elemento que trajo a la iglesia? ¿Por qué es importante, hermano, que nosotros ganemos almas? La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Pero ¿por qué es importante que ganemos almas? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios quiere que todas las personas sean salvas. Amén. Primera Timoteo capítulo 2, verso 4 dice que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo le hago para que la gente sea salva? Romanos capítulo 10, verso 13 al 15, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese, hermanos, será salvo. Amén. Pero mire, dice, pero ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Verdad que no? ¿De cómo creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aleluya. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Aquellos pies que salen por el camino para buscar a las personas y tener una relación con ellos. Solamente así van a ir y van a creer, y solamente así invocarán el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es importante que la gente sea salva. San Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre, ¿qué hizo, hermano? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, vino. Amén. Vino. Para que la gente sea salva, nosotros debemos de ir. Así como Jesucristo vino para que nosotros, hermanos, dejemos de estar perdidos. Yo le pregunto en esta noche, ¿conoce a alguien que se ha perdido? ¿Conoce a alguien que está metido en la adicción, está perturbado? ¿Conoce a alguien que quizás está practicando la prostitución? Palabras fuertes. ¿Conoce a alguien que necesite salvación, hermano? No le estoy diciendo que si es su amigo. No le estoy diciendo si es su amigo. No. Le estoy preguntando si usted conoce a alguien. El de la esquina es un borrachín. La señora de allá creo que de allá que trabaja en las noches y no en un hotel.
¿Conoce ese tipo de personas? ¿Las ha visto? Aleluya. Cada almas, hermanos, no es atraer a la gente que conoce de Dios. Almas no es ir a la iglesia, a las otras iglesias y sacarlos de las iglesias. Dar almas, hermanos, no es solamente trabajo del pastor, del líder, es trabajo de todos. ¿Qué tal si la persona que caminó con usted hacia Cristo no hubiera querido hacerlo? ¿Qué tal si la persona que lo evangelizó, que lo llevó de la mano, hubiera dicho, no, yo no voy? Pero él entendió, hermano, que lo que Jesús hizo por él había que compartirlo con otros. Yo le pregunto en esta noche, ¿a quién le gustaría ganarse un alma para Cristo en este siglo? O en este año. Aleluya. ¿Sí les gustaría, hermano, ganarse de veras? O nomás me está diciendo para que el hermano no se sienta mal. Amén fuerte si le gustaría ganarse una alma. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cómo hacer? Díganme, hermano, ¿cómo hacer para ganarme una persona para Cristo? Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Al cabo que todos somos bautizados, somos bien honrados. Cierre sus ojos un momento. Piense en alguien en este momento que usted sabe que necesita mucho de Dios, que está perdido. Piense en este momento. No se lo deje a Dios. Usted busque hoy el que está sufriendo, el que está desahuciado, el que está encadenado en alguna adicción. Quizás sea el vecino, quizás sea un amigo, un conocido, un familiar, alguien. ¿Qué hacer? Y abra sus ojos. ¿Qué hacer? Primero, acérquese. Su trabajo va a ser acercarse a Él. ¿Cómo? Acérquese a Él. En Hechos capítulo 8, verso 29, habla del caso de Felipe y el eunuco etíope. Dice la palabra de Dios en el versículo 29 que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. A una persona, hermano, lo primero que tiene que hacer es tener un acercamiento. ¿Entiende? Acercarse a la persona. Al final de esta escena la conocemos bien. Bien dice la palabra de Dios que ambos descendieron al agua y el eunuco fue bautizado, pero todo inició con un acercamiento. ¿Qué tal si Felipe dice, no, yo no? Pero todo comenzó con que se acercó. Yo le pregunto, o le comento, ¿cuántas veces o cuántas personas muchas veces han venido a la iglesia solo, que vieron la página de la iglesia y vinieron al culto, llegaron, cantaron, se terminó el culto, se fueron y nadie se acercó? Nadie se acercó. Y el detalle es que cuando viene la semana de anotado con la casa, no tenemos a nadie. Porque no nos acercamos a las personas. A veces el Señor nos las manda. Y nosotros no tenemos, hermano, la práctica de acercarnos a las personas.
Venimos de pelearnos con las personas que vienen a la iglesia. De un lado que yo no voy a saludar primero. De un lado, hermano líder, porque este va para mi célula. Pero muchas veces la persona se levanta y se va y nadie se acercó a saludar. ¿Cierto o no? Amén. Nomás el hermano ahí yo lo he visto. Amén. Amén. Y yo también lo he visto. Comencemos a practicar, hermano, el acercarnos a las personas. Y no solamente aquí, sino allá. Amén. No le haga caso a doña Florinda, que le decía al Kiko, doña Florinda, Kiko, no te juntes conmigo. No. Si no hay relación, no hay salvación. Así como Jesús. Aleluya. Mire, hermano, le voy a decir algo con vergüenza. Sinceramente, delante de Dios, con vergüenza. Nosotros tenemos viviendo aquí en casa como desde el 2018, noviembre del 2018. Hace como un año se cambiaron las personas como a 3, 4 casas allá. En cuanto entraron las personas y luego fuera de mi casa aparecieron unas galletas. Recién ordenó. Buenos días, somos la familia fulana y solamente queremos decirles que estamos a sus órdenes. Y fuimos y agarramos las galletas. Han de tener algo. ¿Cierto? A los pocos días, quizás 2 meses, nos llega una carta. ¿Saben de quién era esa carta? De los vecinos invitándolos a una comida. Todos los vecinos estaban invitando. ¿Cuántos vecinos? Ni yo. Vergüenza. Y le digo a mi esposa, ya no nos han invitado los vecinos. ¿Saben qué es lo que hacen los vecinos? Ponen una hielera afuera de su casa, ponen sodas, ponen jugos, ponen aguas, ponen sabritas, ponen chiquis, ponen un montón de cosas y dicen, free. Vergüenza. Tengo tantas ganas de ir a saludar a ese hermano. No sé si habla español o inglés, pero voy a ir a saludarlo porque me lo quiero ser amigo. A lo mejor él me quiere llevar a su iglesia. Él que le dijo, si tú te quieres ganar a una persona para Cristo, ocúpate de acercarte a él. Y ya lo están practicando. Pero yo también me lo voy a acercar. A lo mejor somos de la misma iglesia. Aleluya. Acércate. ¿Lo considerarás? Esa persona que tú pensaste ahorita, te vas a acercar. Alguien me, ay hermano, pero me hubiera dicho lo que iba a decir porque escogí al más patón del barrio. Algo pensaste en él. Punto número 2, porque ya se me está yendo el tiempo. Relaciones. Hermano, no somos una secta. No. ¿Se usted ha creído que somos un grupo cerrado? No. Somos, hermano, una iglesia que se relaciona. Hay quienes salen a predicar al parque y eso es muy bueno. Hay quienes ponen bocinas en la esquina y gritan de los sucesos del fin del mundo. Eso es muy bueno. Pero realmente el fruto
de ese método es muy poco. De 100 a 1. De 100 a 1. La mayoría de la gente que ha venido a Cristo, hermano, es porque alguien se acercó a Él. Un amigo o alguien que yo o usted conocía. Alguien que comenzó a relacionarse con nosotros. Y será muy difícil ganarse a una persona, hermano, si usted no se relaciona con ella. Jesús se relacionaba con la gente. Era tanta su conexión, hermano, con la gente que como dijimos hace rato, lo criticaban y murmuraban de él. San Lucas 19:5 nos habla de Zaqueo. ¿Cuántos han escuchado la historia de Zaqueo? Y dice la palabra de Dios en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, bájate de ahí, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo vaya a tu casa. Quiero visitarte, quiero descansar un rato, quiero platicar contigo, Zaqueo. Quizás el Señor le dijo a Judas, hey, Judas, vende al Costco y tráete un platito de carne para hacer. Te traes un pastelito porque después de la carne, ¿qué tal un cafecito con pastel? Porque es necesario que pasemos tiempo en la casa de Zaqueo, aleluya. Necesitamos, hermano, pedirle al Señor que nos ayude a ser más sociables. Amén. Que podamos acercarnos más a la gente, relacionarnos con los demás. Pero mucho cuidado con eso. Sí. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Amén. Recuerde lo que dice el texto. El que gana almas es. Amén. Miren, le voy a dar una poquita de carnita. A mis hermanos de la célula les digo, a veces les damos pura lechita, pero ahorita les voy a dar una poquita de carnita. Primera de los Corintios, capítulo 9, verso 19 al 23. Miren, hermano, lea esto, lo que Pablo hizo. ¿Tenemos, hermano? Primera de los Corintios 9, 19 al 23. Miren lo que Pablo dice. Aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de las personas a creer en Cristo. Cuando estoy con los judíos, ¿qué hacen? Vivo como judío. ¿Para qué? Para ayudarlos a creer en Cristo. Pero eso, cuando la ley de Moisés, dice, por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos, para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poderlo ayudar.
Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Hermano, no sé, esto no significa que debamos de ceder al mundo para empezar. Esto significa que tenemos que hacer la maldad que hace el mundo, sino que debemos de tener sabiduría para poder relacionarnos con la gente. ¿Ha visto unas personas que andan de dos en dos con corbata, camisa blanca, en bicicleta? ¿Los ha visto? Esas personas salen a evangelizar. Pero ¿saben qué es lo que hacen? Llegan con una persona y le ofrecen su ayuda. El otro día yo estaba instalando una puerta grande y llegaron dos y me dicen, ¿quieres que te ayudemos? Traía a mi ayudante en ese momento. Dije, no, estamos bien, gracias. Pero después vi a otros entrando a una casa con canetillas, corbata, camisa blanca y su canetilla. Corriendo, hermano, metiendo tierra a una casa. Porque ellos buscan la forma de acercarse a las personas. Y quizás comportarse como siervos, ayudar a sacrificar su tiempo. Cuando estoy con los judíos, me comporto como los judíos. No se trata de confrontación, hermano. No se trata de estar peleando con los que piensan diferente. Sabiduría para relacionarse con otras creencias sin imponer, aleluya. Si usted tiene la sabiduría para no confrontar, para no imponerse, sino para caminar juntos, será mejor la relación hacia la salvación. Si no, lo van a correr como a la hermana que estaba evangelizando, aleluya, que yo creía, hermano, que de allí iba a salir algo bueno. Y que me dice la hermana, hermano, el miércoles pasado, cómo lloró la persona y yo estaba evangelizando. Dije, pues gloria a Dios. ¿Sintió la presencia de Dios? Hermano, el próximo miércoles no voy a ir, ¿puede ir usted? Claro que sí, yo. Sí, toqué la puerta, no me abría, me asomaba, ahí estaba sentada. Y le volví a tocar. Y ya salió y me dice, ya no quiero más con ustedes. No quiero saber más de ustedes. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Pero dígame, está bien, pero solamente déme una explicación, ¿por qué no? Porque la señora que vino la otra vez me dijo que mi iglesia era la gran prostituta. Sabiduría para evangelizar, hermano. El que gana almas debe de ser sabio. Saber cómo hablarle a las personas sin poder. Pablo llega a Areópago, Atenas, hermano, y dice que ve el montón de dioses, pero había uno que no tenía nada. Y Pablo dice que su corazón se enardecía, sentía enojo, tristeza, pero se aguantó. Y luego se dice, ustedes son bien religiosos. Sí, creemos en muchas cosas. Oh, qué bueno. Y aquí no, es que este es para el Dios no conocido. Oh, pues yo pienso que yo les puedo hablar de ese Dios. Pablo no llegó a pelear con los atenienses. Pablo llegó, hermano, y supo cómo entrar. Escuchaba el testimonio de un misionero apostólico. Lo mandaron, hermano, no sé, Puerto Rico, Costa Rica, no sé a dónde lo mandaron. Estaba joven él. Cuando el misionero llega a empezar de cero, lo ponen en una casa, oren por él, Dios te bendiga, y hazle como tú puedas. Que el Señor te ayude. ¿Ustedes creen que el misionero se iba a esperar a los 4 meses para orar, después anotar, luego contactar, y luego pedirle al Señor que le enviara un contacto? No.
Él dice que se salía a las calles, se empezó a acercar a la gente y cómo hacerle para empezar a llevar el ministerio de evangelismo. Y estaban muchachos jugando fútbol. Y él se paró y le dice, chanza. Y le dijo, pues métete pues. Se remanga los pantalones el misionero y se pone a jugar con los muchachos. Aleluya. Y empieza a conocer a los muchachos y los empieza a invitar a la iglesia y empieza con ellos a terminar el partido, hermano, y empezó a relacionarse con aquellos jóvenes y al poco tiempo ya los tenía en la iglesia. Sabiduría para evangelizar.